Bienvenidos a Educaciencia. En la clase de hoy tenemos tres objetivos principales. 1. Comprender las implicaciones del concepto de química y su relación con la materia. 2. Reconocer las subdivisiones de la química. Y 3. Suscribirse al canal de Educaciencia y seguirnos en redes. Bien, comenzamos. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia las propiedades, estructura y transformación de la materia. Tenemos aquí 5 conceptos clave que necesitamos para comprender este concepto. Ciencia, propiedades, estructura, transformación y materia. Comenzamos diciendo que la química es una ciencia. La ciencia es conocimiento, pero aquel conocimiento que proviene de un proceso intelectual, riguroso y sistemático llamado método científico. Ese conocimiento es en relación a las propiedades de la materia. Una propiedad es algo propio, algo que le pertenece a una sustancia por naturaleza. Esa propiedad permite conocer sus características, su comportamiento y así poder distinguirla de otras sustancias. Podemos mencionar propiedades generales como la masa y propiedades específicas como las propiedades físicas y las propiedades químicas de la materia. La química también estudia la estructura de la materia. La estructura se refiere a una disposición, un armazón, es decir, una forma. La materia está formada por átomos y moléculas. ¿Qué sucede? Se transforman. Una transformación es un cambio de una forma a otra. ¿Qué se transforma? La materia. La materia es todo aquello que estructura el universo. Se distingue como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y contiene masa. Por ejemplo, si nuestra materia es el agua que tomamos, entonces, ¿qué estudiaría la química? Estudiaría las propiedades del agua, la estructura del agua y la transformación que ésta pueda sufrir. Bien, para lograr el objetivo número 2 necesitamos saber cómo se divide la química. Para su estudio, la química se ha subdividido en 4 grandes áreas: química general, química descriptiva, química analítica y química aplicada, cada una con áreas de conocimiento especializadas. Comenzamos con la química general. Es el estudio fundamental de las propiedades, estructura, comportamiento y cambios de la materia. Se centra entonces en los principios y leyes generales que rigen las interacciones químicas de las sustancias. Vamos con la química descriptiva. Se enfoca en la descripción justamente de propiedades, características y clasificación, pero de algo más específico, de los elementos químicos y sus compuestos. La química descriptiva se divide en química orgánica y química inorgánica. La química orgánica estudia los compuestos que contienen carbono, con un enfoque particular en los hidrocarburos y sus derivados. Los hidrocarburos están formados únicamente por hidrógeno y carbono, de allí su nombre. Analiza la estructura, síntesis, reactividad y propiedades de los compuestos orgánicos, compuestos por carbono. Por ejemplo, la formación y uso de alcanos, alquenos y alquinos en la industria. Por su lado, la química inorgánica se dedica al estudio de los compuestos que no contienen carbono e hidrógeno, incluidos metales, minerales y compuestos inorgánicos. Examina la estructura, la síntesis, las propiedades y aplicaciones de los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, investigación de las propiedades y aplicaciones de los compuestos de cobre, como el sulfato de cobre. Continuamos con la química analítica. Esta área del conocimiento se ocupa de identificar, cuantificar y caracterizar los componentes de una muestra. Utiliza una variedad de técnicas y métodos analíticos para analizar la composición de sustancias químicas. Por ejemplo, podemos mencionar la identificación de iones presentes en una muestra desconocida mediante pruebas de precipitación y colorimetría. La química analítica se divide en química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. La cuantitativa determina la cantidad de componentes presentes en una muestra, datos numéricos. ¿Cómo lo hace? Empleando técnicas como la titulación, la espectroscopía de absorción y la cromatografía para cuantificar sustancias químicas. Por ejemplo, determinación de la concentración de cloruro en una muestra de agua mediante titulación. Por su lado, la química analítica cualitativa se centra en identificar los componentes y las características cualitativas de una muestra, aquellas que no podemos contabilizar como el color. Utiliza métodos como la precipitación, la colorimetría y la espectroscopía para identificar sustancias químicas. Llegamos a la química aplicada.
Se centra en la aplicación práctica de los principios y conocimientos químicos en diversas áreas industriales y tecnológicas. Tenemos aquí una amplia variedad de estudios. Química y farmacia. Se enfoca en la investigación y desarrollo de fármacos y productos farmacéuticos, además de otros estudios. Por ejemplo, el desarrollo de un nuevo medicamento para tratar la hipertensión arterial. La química industrial se dedica a la producción y procesamiento de productos químicos, pero a gran escala. Por ejemplo, la producción de plásticos mediante la polimerización del etileno. Seguimos con la físico-química. ¿A qué nos ayuda? A estudiar las propiedades físicas y químicas de la materia y sus interacciones. Por ejemplo, el estudio de la corrosión de metales en ambientes ácidos o acuosos. La bioquímica analiza las sustancias y procesos químicos que ocurren en organismos vivos. Ejemplo, la investigación de la estructura y función de las enzimas en el metabolismo celular. Llegamos ahora a la geoquímica. Es muy interesante porque examina la composición química de la Tierra y otros planetas. Por ejemplo, el análisis de muestras de rocas para determinar su composición en minerales y en general su composición química. Llegamos a la astroquímica. Estudia la composición química del espacio exterior y de los cuerpos celestes. Por ejemplo, la investigación de la presencia de moléculas orgánicas en el espacio interestelar. Ustedes pueden comentar otras aplicaciones que tiene la astroquímica. La petroquímica se dedica al procesamiento y refinamiento de productos derivados del petróleo. Por ejemplo, la refinación de petróleo crudo para obtener productos como gasolina, diésel y lubricantes. Tenemos así una visión general de lo que estudia la química, su concepto y sus subdivisiones. Recuerden entonces que para alcanzar el objetivo número 3 debemos suscribirnos al canal de Educaciencia, seguirnos en redes y nos vemos en la próxima clase.